De mendigo a millonario. La sorprendente historia que inspira a toda América Latina. Eduardo Santamaría no es un millonario cualquiera. Su nombre resuena en los diarios, en las charlas de café, en cada rincón donde se habla de éxito. Pero lo que nadie sabe es que detrás de ese brillo y esa fortuna oculta un tormento que ni el dinero puede arreglar. Porque a Eduardo le pesa el silencio de su propia casa, un vacío frío frente a su hijo Gabriel, con quien la conexión es tan débil como un hilo a punto de romperse. Era una tarde radiante, de esas que obligan a salir, con un cielo azul sin una nube y un parque vibrante en las afueras de la ciudad. La familia Santamaría había organizado un picnic como si quisieran pintar una postal perfecta. Pero esa calma era solo la superficie de un océano en tempestad. Gabriel, un joven de mirada distante, caminaba con pasos erráticos. La tensión se cortó con el agua salpicando al sol, el cuerpo de Gabriel emergiendo, sofocado, y el desesperado nudo en las gargantas de todos los que miraban, paralizados. Sofía se convirtió de un misterio invisible a la heroína tangible en segundos, y su mirada asustada dejó caer una bomba. Él es mi hermano. El mundo de Eduardo se partió en ese instante. Su esposa Mariana, mujer de secretos y silencios profundos, había abandonado a Sofía al nacer. Esa confesión destrozó lo poco que quedaba en pie de su matrimonio. Reabrió heridas y despertó fantasmas que Eduardo había intentado enterrar. La mansión ahora alojaba a una mujer del otro lado de la vida, y la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Mientras Sofía intentaba adaptarse al lujo, al silencio incómodo y a miradas inquisitivas, Gabriel encontró en ella una chispa nueva, una conexión que el dinero y los años no pudieron comprar. Pero Eduardo estaba atrapado, peleando con su rol de padre y con la verdad que Gabriel y Sofía luchaban por su lugar, por pertenecer a una familia que parecía más una batalla que un refugio. Y justo cuando parecía que el abismo era lo único que los esperaba, Mariana enfrentó la tortura más grande, la posibilidad de perder a Sofía para siempre. En ese clímax guardó silencio, hasta que Gabriel rompió la quietud con una frase que dejó todo en suspenso. Mamá tiene un secreto que nadie sabe y podría cambiarlo todo. ¿Qué será ese secreto? ¿Cuánto podrá soportar esta familia antes de caer? La historia acaba de comenzar y lo que viene te va a dejar sin aliento. Ey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos interagir. La tensión en el aire se sentía densa, como si todos los presentes estuvieran conteniendo la respiración, esperando que Gabriel revelara el secreto que podía cambiarlo todo. Mamá tiene un secreto que nadie sabe y podría cambiarlo todo. Los murmullos se desataron entre los que estaban cerca. Sus caras reflejaban confusión y expectación. Mariana se quedó paralizada, el color drenándose de su rostro mientras sus ojos se abrían como platos. ¿Qué dijiste, Gabriel? La voz de Eduardo salió como un susurro, casi un temblor. Ya basta, Gabriel. Mariana intentó cortar la conversación, pero su hijo no le hizo caso. El brillo en sus ojos significaba que estaba listo para soltar la bomba, algo que habían mantenido enterrado por demasiado tiempo.
Mamá, tú no eres como los demás, dijo mientras daba un paso hacia adelante, como si cada palabra fuera un golpe. La atmósfera era un campo minado y la revelación de Gabriel había hecho estallar la primera bomba. Los rostros de todos los que rodeaban al grupo se volvieron hacia Mariana, expectativa y shock en sus miradas. Ella luchó con las palabras en su garganta. Cada intento de responder se perdía en la confusión. «¡No! ¡Eso no puede ser!», murmuró, su voz temblorosa. El nudo en su pecho se expandió, ahogando su resistencia. Sacudió su fragilidad. De pronto, un grito desgarrador interrumpió ese momento pesado. Sofía, quien había estado observando con una mezcla de curiosidad y miedo, se desplomó de rodillas, como si le hubieran dado una patada en el estómago. «¡No!», gritó, sus manos cubriendo su rostro. «¡Tú no puedes ser mi madre!». Mariana, atrapada entre dos mundos, dos hijos que parecían pertenecer a la misma historia, pero que ahora se sentía como un rompecabezas roto, se quedó sin aliento. «Sofía, escúchame. No es lo que piensas», suplicó, pero las palabras no lograban salir con claridad. Un murmullo se extendió entre los demás. Las palabras hija, abandonada, mentira, flotaban entre ellos. Todo lo que había construido, la familia, el éxito, su nombre, tenía los cimientos tan frágiles que podían desmoronarse en un instante. Sofía levantó la mirada, llena de rabia y dolor. «Me dejaste en la calle. Me dejaste para que me críen los demás. Eres igual a los que se creen mejor, los que tienen el dinero y te olvidan de dónde viniste». Gabriel, que había pasado de ser un niño perdido a un inesperado portador de verdades, tomó la mano de Sofía, plantando frente a Mariana un monstruo de emociones que no podía ignorar. «Esta vez el secreto no va a quedar bajo la alfombra», dijo con firmeza, alzando la voz para que todos lo escucharan. Pero justo cuando el aire parecía estar repleto con el miedo y la verdad, algo aún más inquietante ocurrió. Un hombre apareció corrí. «¡Lo han atacado!», gritó entre jadeos. Eduardo sintió como si el mundo se desvaneciera bajo sus pies. Gabriel, su hijo, el niño que había tratado de salvar. «¿Qué? ¿Qué pasó?», exigió, su pecho subiendo y bajando con una mezcla de pánico y furia. «Él estaba aquí antes del picnic. Alguien le hizo algo. Lo llevan al hospital. ¡Apúrate!», continuó el hombre envuelto en miedo y desesperación. Un grito resonó desde el lago, pero esta vez no era el de Sofía. Era Mariana, cuyo rostro se había transformado en un espejo de horror. «¡No puede ser!». Eduardo y Gabriel se miraron, con la certeza de que ese día había cambiado para siempre. Y mientras todos giraban en dirección a la salida del parque, marcando un camino hacia lo desconocido, el eco del secreto se mezclaba con la angustia de un giro que parecía haber comenzado a deshacer todo lo que conocían. Y en el fondo, la pregunta persistía. ¿Sobreviviría la verdad al caos que se avecinaba? Gabriel miró a su madre, su voz un susurro entrecortado. «Mamá tiene un secreto que nadie sabe y podría cambiarlo todo». Su corazón latía a 1000 por hora, como si cada palabra que estaba a punto de soltar pudiera desencadenar todo un huracán. Mariana se quedó inmóvil, el miedo reflejado en sus ojos. Eduardo, atrapado entre la angustia y la confusión, apenas podía respirar. En ese instante, la aparición de un hombre corriendo del parque fue como una sombra que se cernía sobre ellos. «¡Eduardo! ¡Eduardo!». «¡Es Gabriel! ¡Lo han atacado!
La voz del hombre era un eco de desesperación. Eduardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Gabriel, su Gabriel, el niño que había tratado de salvar. ¿Qué? La pregunta salió de sus labios como un grito ahogado. El hombre llegó a su lado, jadeando, el sudor cubriendo su frente. ¡Lo llevan al hospital! ¡Apúrate! Alguien le hizo algo terrible. Mariana comenzó a temblar. ¡No puede ser! Su voz estalló en la tensión metida en el aire, resaltando la impotencia que sentía. Gabriel, que antes iba a soltar toda la verdad, se sintió como un héroe a punto de desvanecerse. Todo cambió en un instante. Mientras Eduardo corría con el hombre hacia la salida del parque, un pensamiento aterrador le atravesó la mente. ¿Qué pasaría si nunca llega a contar lo que sabe? Esa duda lo consumía mientras su corazón se multiplicaba en latidos desesperados. En esa confusión, no notó que Sofía lo seguía, su mirada perdida en un mar de emociones, pero detrás de ellos, la atmósfera se hacía cada vez más pesada. Un susurro entre el grupo de personas que había estado cerca de ellos creció como una tormenta, llenando el aire con murmullos. Él se lo buscó. ¿Qué hizo Gabriel? Un murmullo subió como un oleaje. Sofía paró en seco. Miró a su madre. ¿Sabes algo de esto, verdad? Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y traición. Mariana, abrumada y a punto de quebrarse, balbuceó: «Yo no sé nada». La chica sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. «Tú tienes que saber. Este secreto que guardas tal vez te ha llevado a todo esto». Y de repente, un grito desgarrador resonó por el parque, desatando una ola de pánico. Pero no era Gabriel, era uno de los hombres que rodeaban el lago. Su rostro pálido. «Sofía», gritó, mientras un revuelo se formaba a su alrededor. La gente apretujaba y retrocedía, creando un torbellino de alarmas. ¡Un asesino! Las palabras retumbaron en el aire como un trueno. La multitud, que antes estaba centrada en sus propios dramas, se congeló. Todos giraron hacia Sofía, entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué conexión había entre ella y la violencia que había sacudido el parque? La están acusando. ¿Pero por qué? Esa pregunta flotaba como un halo en el aire. Todos los ojos se dirigieron a Mariana, que palidecía al ver cómo cada acusación que salía de los labios del hombre apuntaba a su hija. «¡No es cierto!», se defendió Sofía, su voz resonando con una verdad casi palpable. «Esa noche, no estaba allí», pero el eco de sus palabras se perdió en la agitación. La gente estaba enardecida. «¡Es su madre! ¡Ella lo sabe!». Eduardo, en su carrera, sintió que la ira y el pavor se mezclaban en su interior. Había encontrado una verdad insoportable, un secreto perdido en el silencio de su hogar. ¿Acaso Sofía había tenido algo que ver con lo que le había pasado a Gabriel? Mientras se introducía en el vehículo a toda prisa, la imagen de su hijo se desvanecía en su mente. Pero no era solo Gabriel quien necesitaba ayuda. El caos había propagado un fuego en su familia que iba más allá de lo que imaginaban. Cuando finalmente llegó al hospital, la urgencia lo abrumaba. La ansiedad rebotaba dentro de él como un eco ensordecedor. «¿Está bien?», preguntó, sintiendo que la voz le temblaba. La doctora apenas levantó la vista y le dijo lo impensado: «Gabriel tiene una herida grave y además hay algo más. Necesito que usted y su esposa se preparen para escuchar». Eduardo parpadeó. El mundo se detuvo. «¿Qué más? ¿Qué más puede haber?». La angustia se apoderó de su corazón. Había más secretos, más en juego. La revelación que estaba por venir prometía romperlo todo.
Mientras la noticia se desvelaba como un nuevo enigma, Eduardo sintió que la oscuridad de lo desconocido se cernía sobre él. La verdad aún no estaba al alcance de su mano, y el peso de los secretos que todos ocultaban amenazaban con arrasar lo que quedaba de su vida. La pregunta permanecía en el aire. ¿Qué sería lo que desataría el verdadero caos? Eduardo sintió que el aire se volvía más pesado a medida que la doctora lo miraba con una seriedad que helaba la sangre. Necesito que usted y su esposa se preparen para escuchar. Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. Su corazón latía con fuerza, y toda la sala del hospital pareció desvanecerse en un silencio absoluto. ¿Qué más puede haber? Eduardo apenas pudo articular. La doctora pareció vacilar, como si esas palabras pesaran más que cualquier diagnóstico. Gabriel, su herida no fue un accidente. Hay signos de que fue agredido intencionadamente, dijo ella, y la fría realidad se desplomó sobre él como un muro. Este día, tan lleno de horror, se convertía en una pesadilla, poco a poco más oscura. Mariana, que estaba detrás de él, apenas podía mantenerse de pie. Su rostro se transformó en una paleta de colores pálidos, reflejando cada shock que la noticia le causaba. ¿Qué quiere decir con agredido?, preguntó, su voz tensa, casi un hilo de angustia. Eso no es todo, continuó la doctora, y la expectación se hizo amarga. Hemos encontrado una pequeña cantidad de sustancias en su sistema, sustancias que son ilegales. Las palabras flotaban en el aire. Y Eduardo sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Qué dices? La incredulidad le retumbaba en la cabeza. La doctora cruzó los brazos, sin poder evitar el tono severo en su voz. Es posible que haya sido amenazado u obligado a consumirlas. Las lesiones son muy graves y tenemos que actuar rápidamente. La revelación fue como un balde de agua helada, y la temperatura en la sala pareció caer varios grados. Mariana volvió su mirada a Eduardo, buscando respuestas donde no había, mientras su respiración se volvía entrecortada. ¿Por qué no me dijiste que algo estaba pasando?, gritó, la desconfianza brotando con cada palabra. Yo no lo sabía. Eduardo respondió, su voz cargada de desesperación. Tú eres la que parece esconder algo. Mira lo que ha pasado. En medio del estruendo emocional, un hombre interrumpió. ¡Eduardo! La voz lo hizo girar, y al ver que se acercaba el mismo hombre que había gritado en el parque, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Lo siento, pero necesito que sepas algo. Gabriel estuvo involucrado en algo más que un simple accidente. Habló con un grupo, y eso lo metió en problemas. El corazón de Eduardo se detuvo. ¿Qué grupo? ¿Qué sabes de eso? Las palabras se atropellaban en su mente. Ellos estaban buscando venganza, Eduardo. Hicieron una amenaza. Pero no sé quiénes son, soltó el hombre, su voz temblando, consciente que estaba lanzando una bomba en medio de un caos ya rampante. «Ese secreto», murmuró Eduardo, sintiendo que su mundo se fracturaba poco a poco. «Ese secreto que nos ha perseguido. ¿Cuánto tendrá que ver con esto?» Antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, un ruido ensordecedor irrumpió en la sala. La puerta se reventó y un grupo de hombres entró como un torbellino en el hospital. Con miradas amenazantes, «Buscamos a Gabriel Santamaría», gritó su líder, mientras la multitud estallaba en gritos de terror. «¡No!», rugió Eduardo, avanzando intimidante. Pero en un abrir y cerrar de ojos, uno de los hombres empujó a Mariana, haciéndola caer al piso. La escena se detuvo y un frío paralizante lo invadió. «¡Suéltala!»,
Gritó Eduardo, su voz un rugido de desesperación. La mirada de los extraños brilló con una mezcla de furia y caos. En el momento en que la situación parecía destinada al desastre, la doctora, temblando, se interpuso. «¡Por favor, necesitamos ayuda aquí!» El caos se desató. Gritos, una pelea, y Eduardo sintió que el suelo se movía. ¿Qué estaban buscando? La vida de su hijo pendía de un hilo, y todo lo que conocía, cada relación, cada secreto ya revelado, se desmoronaba ante sus ojos. En ese instante, Eduardo se dio cuenta de que estaba luchando no solo por Gabriel, sino por la verdad, una verdad que podría cambiar todo lo que había creído conocer. Y mientras los hombres se acercaban, el temor llenaba el aire. La angustia no solo provenía del ataque físico, se adentraba en los secretos que cada uno de ellos guardaba. ¿Qué revelación estaba por desatarse en medio de tanto caos? La imagen de la doctora, tratando de contener el insólito panorama, se convirtió en la última imagen que vio antes de que todo estallara, quedando la pregunta en el aire. ¿Los secretos guardarían su vida o la condenarían para siempre? La tensión en el aire seguía siendo insoportable. Eduardo estaba a punto de perderlo todo y la presencia amenazante de los hombres lo aplastaba como una montaña. «¡Buscamos a Gabriel Santamaría!», gritó el líder, su voz resonando con un eco de maldad y furia. Las miradas se voltearon hacia Mariana, buscando respuestas donde ya no había. En un instante, el caos creció. La doctora, intentando proteger a Mariana, se interpuso frente a los hombres, mientras que el corazón de Eduardo latía desenfrenado. Pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, un ruido ensordecedor rompió la conversación. ¡Alto! La voz cortante provenía de otra dirección. Una figura apareció, empujando la multitud de lado a lado. Era un hombre de pie, empapado de sudor, los ojos desbordados de angustia. «¡Soy yo! ¡Soy yo!», gritó, haciendo que todos los presentes se giraran hacia él. Las miradas se unieron, y en ese instante Eduardo sintió un profundo pálpito en su pecho. «¿Esa voz? ¿Gabriel?», preguntó un hombre del grupo, su tono un susurro lleno de incredulidad. «No». La respuesta desgarrada salió de la garganta de Mariana. Sus ojos se abrieron como platos. Pero antes de que alguien pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, el hombre sudoroso continuó. «Él estaba aquí, pero no era solo un accidente. Él estuvo con nosotros». Las palabras flotaron en el aire, transformando la atmósfera en algo denso y pesado. «¿Qué estás diciendo?», insistió Eduardo, cada sílaba llenada de desesperación. «Él no estuve solo esa noche. Lo amenazaron. Me obligaron a esconderme. Gabriel es parte de un asunto mayor. La gente con la que estaba son peligrosos». Mientras hablaba, su voz temblaba. Cada palabra una carga que lo aplastaba más. ¿Peligrosos? La pregunta surgió de Mariana, entre ira y temor. La confusión en su mente chocaba como olas contra una roca. «¿Qué te hicieron? Tienes que contarnos más. Él no es solo un niño», exclamó el hombre. «Él es una pieza del ajedrez. Ellos lo buscarán. Lo han hecho antes con otros chicos. Están detrás de ti, Eduardo». Las miradas en la multitud cambiaron. En sus rostros había un miedo colectivo, una sombra del horror que el hombre había convocado. La ira y la impotencia crecieron como llamas, alimentadas por los secretos que todos habían tratado de enterrar. «Estoy hablando de un cartel. Gabriel ha estado metido hasta los huesos en esto, y no quiere que tú lo sepas, Eduardo. Era un fuego peligroso, y él está en peligro», gritó el hombre, desbordando su desesperación.
El aire se volvió gélido en ese instante. Eduardo sintió la luz apagarse. ¿Cómo? Murmuró, casi incapaz de procesar lo que había escuchado. ¿Acaso esto tiene que ver con las sustancias? ¿Por eso era el ataque? Lo saben todo, continuó el hombre con frustración. Sabían que él iba a hablar, y ahora están aquí. Si no lo proteges, lo perderás para siempre. La revelación fue un balde de agua fría, una verdad tan devastadora que Eduardo sintió su mundo girar. No, esto no puede ser real, susurró Mariana, mientras caía de rodillas, incapaz de soportar la carga. Sí, esto no ha hecho más que comenzar y lo peor está por llegar, gritó el hombre, y sus palabras eran un eco que reverberaba en la sala. El caos estalló. Entre gritos y pedidos de ayuda, la multitud se movía, apretujándose contra las paredes, miedos y secretos burbujeando. La angustia en el pecho de Eduardo se hizo tan intensa que casi dolía. Y en medio de ese torbellino, la puerta del hospital se abrió de golpe. Un grupo más grande de hombres entró, con miradas feroces. «¡Estás con Gabriel!», gritaron, buscando un objetivo. La escena se tornaba oscura, como si las sombras quisieran tragarse a cada uno. «¡No! ¡Deténganse!», Eduardo empujó con todas sus fuerzas hacia el frente, solo para ver al hombre que buscaba a su hijo ser arrastrado hacia atrás por desconocidos. La confusión era un torbellino, pero la verdad se desnudó en aquel desastre. De repente, un disparo cortó el aire como un rayo, interrumpiendo el pánico. Un grito desgarrador resonó. Gabriel se había convertido en un pararrayos en este caos, y Eduardo sintió el horror helar su sangre. «¿Qué has hecho?», se detuvo el mundo. La revelación de sus conexiones, el dolor de lo no dicho, giraron sobre él como una tormenta. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Gabriel estaba metido en un juego más grande que él mismo? La oscuridad llegó, y la pregunta flotaba ominosa. ¿Estaba su hijo realmente involucrado en esto? Mientras las sombras se cernían sobre ellos, Eduardo se dio cuenta de que el ecosistema de su vida había sido reconfigurado, y los vínculos que creía indestructibles estaban a punto de fracturarse. Todo lo que había asumido estaba a punto de desmoronarse en 1000 pedazos. Lo único claro era que la verdad podía ser un mordisco cruel. Pero, ¿cuál era el siguiente movimiento en esta peligrosa partida de ajedrez, donde cada pieza tenía más que perder de lo que jamás imaginaron? Todo estaba por revelarse, y con cada segundo que pasaba, se acercaban más a la oscuridad. La tensión sobre el hospital se cortó con la llegada de los hombres. Eduardo sintió un frío helado, como si el aire se volviera denso, cargado de peligro. «¡Estás con Gabriel!», gritaron, sus voces retumbando. Pero en ese mismo instante, la figura de un Gabriel en estado crítico se coló en la mente de Eduardo. Las sombras de lo que estaba en juego se alzaban, y la verdad parecía estar más lejos que nunca. De repente, todo se volvió un caos. Las miradas se desviaron cuando, de una esquina de la sala, un grito desgarrador resonó. «¡Ayuda!». Era una voz familiar llamando a su madre. Sofía, que había estado a su lado durante todo el drama, se arrastró por el suelo con una expresión de horror. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Sofía, ¿qué tienes?», gritó Mariana, corriendo a su lado. Pero Sofía solo señalaba hacia la entrada. Una escena imposible se desplegó. Un hombre que parecía salido de la nada, con rasgos oscuros y un aire amenazante, entró en la sala. «Buscamos a Gabriel y a ella», dijo, sus ojos fijos en Sofía. La habitación pareció temblar.
¿Quién eres?, preguntó Eduardo, en un tono apremiante, mientras el miedo se filtraba en sus venas. El hombre sonrió con una confianza escalofriante. Soy quien está detrás de todo este lío, y no buscan solo a Gabriel. Tuvo un momento de pausa, como si disfrutara de la tensión. Buscan a Sofía. ¡Ella es la clave! El silencio selló la habitación, y todos los ojos se volvieron hacia Sofía, cuyas manos temblaban y sus ojos se llenaban de lágrimas. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Dilo ya! La angustia se acumulaba en su pecho como un mar en tormenta. Sin perder el tiempo, el extraño continuó. Tuve acceso a información que cambia todo lo que creía saber. Los secretos que guarda Sofía son más profundos de lo que imaginas. Ella no es solo una niña perdida en la calle. Es parte de un juego de poder. Las palabras eran como puñaladas, y el rostro de Mariana se tornó gris. Cada revelación parecía desnudarlos más. ¿De qué estás hablando? Sofía gritó, pero las palabras estaban atrapadas en su garganta. El hombre se acercó. Su presencia era una sombra que se cernía sobre todos. Anoche, antes del ataque a Gabriel, fuiste vista hablando con miembros de un cartel. Ellos creen que tú tienes información que no deberías tener. El golpe fue físico. Mariana se llevó las manos al rostro, incapaz de continuar, mientras la gente murmuraba. ¿Una traidora? Eso no puede ser cierto, dijo un hombre entre la multitud. El aire se llenó de murmullos, de acusaciones. Sofía quedó paralizada, y el eco de las miradas acusadoras la envolvía. ¡No! ¡Eso no es verdad!, gritó. Pero la voz, llena de desesperación, apenas alcanzó a enfanar a Eduardo. «¡Tú debiste haberme dicho algo!», le gritó a Mariana, que seguía tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El extraño sonrió de nuevo, disfrutando de la tormenta emocional. «Todo está interconectado. Gabriel, tú y esta chica pueden cambiar las reglas del juego o ser víctimas de él». La revelación quedó flotando como un espino en el aire. ¿Qué otras verdades habían ocultado? De repente, un estruendo. ¡Boom! Una explosión resonó desde fuera del hospital, provocando que el suelo temblara. La escena se colapsó en caos. Gritos, sonidos de cristales rompiéndose, un bullicio que retumbaba en los oídos de todos. La multitud, ahora desesperada, se lanzó a la salida, mientras Eduardo y Mariana intentaban entender lo que estaba sucediendo. La imagen de Gabriel desvaneciéndose en la oscuridad volvió a golpear a Eduardo. «¡No podemos dejarlo!», gritó, mientras un caos lo envolvía. Pero el extraño ya había desaparecido entre la multitud descontrolada. Sofía estaba de pie, temblando. «Eduardo, yo no sé qué hacer. No puedo volver a la oscuridad». La confusión se volvió un abismo. Mariana estaban buscando cada fragmento de control, pero la verdad dolía más que nunca. La explosión resonaba cada vez más cerca y el aire se tornaba caliente y cargado. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó Sofía, su voz quebrada, sus ojos llenos de miedo, mientras Eduardo se daba cuenta de que la vida que había construido, cada pilar que creía sólido, se desmoronaba en un polvo irrefrenable. Sintió que algo aún más oscuro se cernía sobre ellos. Y lo peor estaba por llegar, porque las respuestas, la verdad cruel, el destino de su familia, todo se estaba entrelazando en un juego donde la vida y la muerte eran solo dos caras de la misma moneda. Mientras la explosión mantenía a todos al borde,
y la sala se llenaba de humo, la única pregunta que resonaba en su cabeza era ¿cuántas más sorpresas estaba dispuesta a revelar el pasado antes de que se llevara a todos? La explosión resonó como un trueno en el interior del hospital. La habitación se sacudía y un humo denso se filtraba, espesando el aire. La pánico se desató. Gritos desgarradores llenaron el lugar, y Eduardo, confundido y aterrado, buscó a su familia. ¡No! ¡Quédense juntos!, gritó Eduardo, pero la multitud enloquecida ya había empezado a empujar hacia la salida. La sala se asemejaba a una trampa mortal, donde los instintos primarios de sobrevivencia tomaban el control. En medio del caos, Sofía se levantó, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. «Yo no sé qué hacer». Su voz era un aullido entre el ruido opresivo. A su alrededor, expresiones de terror brincaban de rostro en rostro. La incertidumbre era palpable. Entonces, de repente, su mirada se llenó de determinación. «No podemos dejar a Gabriel. No lo abandonaremos». El aliento de Eduardo se detuvo. «¿De qué hablas? ¿Qué sabes de Gabriel?». Sofía tragó saliva. Su voz temblaba, pero las palabras salieron rápidas, como si estuviera liberando un torrente de información guardada. «Me hablaron. Antes de que todo esto pasara, me dijeron que si no lo ayudaba, iba a pagar con mi vida». La revelación impactó a todos. «¿Te hablaron de quién?», cuestionó Mariana. El temor en su tono dejaba claro que el peso de la verdad la estaba aplastando. Sofía se atragantó con el aire en un esfuerzo por tranquilizarse. Ellos me dijeron que yo era parte de una familia más grande de lo que pensé». Su voz se detuvo. «Y luego, fuera de juego, en el rayo repentino del caos, una figura conocida se acercó, empujando a la multitud. «¡Sofía! ¡Soy yo!», grita. La voz era extrañamente familiar. Eduardo apenas podía creer lo que veía. Era una mujer que había creído perdida, una sombra de su pasado. Valeria, la madre de Sofía, la misma mujer que la había dejado en la calle. Todo el mundo se detuvo. Los murmullos y preguntas colgaban en el aire. ¿Qué hacía aquí? La mirada de Valeria estaba acusadora y desesperada. «Tú no deberías estar aquí. Tú te metiste en un asunto que no comprendes». El horror se refinó en el aire. Mariana se acercó, la urgencia en su expresión. «Tú la abandonaste. ¿Cómo puedes presentarte ahora?». «Hice lo que tenía que hacer», Valeria replicó con voz firme, pero el temblor en sus manos delataba su angustia. No sabía que todo esto iba a suceder. Ellos quieren a Gabriel. Lo que él tiene puede destruir familias. Un silencio incómodo envolvió el hospital, y Eduardo sintió que el suelo se abría debajo de él. La revelación de Valeria era un eco de consecuencias no deseadas. Un pasado que regresaba con un peso insoportable. «¿Qué sabe Gabriel?». «¿Qué tienes que ver tú en todo esto?», preguntó su voz con el filo de la desesperación. «Él es parte de un juego que ni tú ni yo comprendemos», dijo Valeria. Sus ojos se movían ansiosamente, como si sintiera que un reloj estaba corriendo en su contra. «El cartel no lo dejará ir. Y tú no estás a salvo. Ellos saben lo que eres. Cuando empezaste a construir tu imperio, también construiste enemigos». Eduardo sintió el aliento cortado. «¿Enemigos?», murmuró. La revelación lo golpeó. La realidad, construida en torno a su riqueza y éxito, se tambaleaba. ¿Quién era él realmente en este juego?
Mientras el caos afuera se intensificaba, las explosiones seguían resonando, un recordatorio de la inminente amenaza. «Sí, enemigos», Valeria continuó. Su voz temblaba, enfrentando la verdad. «Pero hay más. Sofía es la clave. Tú no puedes separarlos. Su vida, la de Gabriel y la mía, todo está entrelazado». Eduardo sintió una necesidad abrumadora de proteger a su familia, pero el pánico crecía. ¿Qué se supone que debemos hacer? Entonces, antes de que alguien pudiera responder, Valeria soltó la bomba. «Sofía, tú no solo eres su hermana, también eres la hija de un líder del cartel». El aire se cortó y la realidad se desmoronó. Las miradas se alzaron en incredulidad, shock, y una desesperación palpable llenó el espacio pequeño del hospital. Cada palabra era un nuevo ladrillo que se añadía a la pared de su prisión emocional. ¿Qué había sucedido? El tiempo se detuvo. Las piezas del rompecabezas cayeron gravemente en su lugar, y la pregunta resonó en sus corazones. ¿Qué vida has llevado, Sofía? La tensión se instaló, atrapando a todos en un enfrentamiento entre las sombras del pasado y el terror del futuro. Las explosiones fuera del edificio se convirtieron en ecos distantes de un peligro inminente, mientras todos se quedaban esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. La palabra herencia flotó en el aire como un eco ominoso, un tono que nadie había esperado escuchar. Sofía, con lágrimas en los ojos, miró a su madre, mientras la revelación pesada se asentaba en el espacio. Todos se quedaron en silencio, esperando que ella explicara. Pero Valeria, claramente abrumada, hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras que pudieran hacer que todo esto tuviera sentido. «Tu abuelo estaba involucrado en esto», dijo Valeria, su voz temblando. «Un cartel se adueñó de su vida, de nuestra vida. Nunca lo permitiría». Mariana dio un paso atrás, el horror reflejado en su rostro. «¿Quieres decir que Sofía es parte de esto? ¿Parte de este juego sombrío?» La incredulidad le hizo sentir que el aire desaparecía de sus pulmones. Sofía, buscando una respuesta, giró hacia Valeria. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo contaste?» La angustia en sus palabras era palpable. La habitación, llena de pánico y confusión, parecía estrecharse alrededor de ellos, atrapando a cada uno en sus propias tormentas internas. «Porque quería protegerte, Sofía. Al igual que yo, tienes la sangre de ellos en tus venas. Y nunca quise que experimentaras esto. Nunca quise que estuvieras en esta vida de sombras». La voz de Valeria era un retazo de desesperación y amor. En ese momento, un grito desgarrador interrumpió la conversación. «¡Huyan, todos! ¡Ya vienen!» Un hombre en la entrada del hospital jadeaba, sus ojos desorbitados, llenos de miedo auténtico. Eduardo miró hacia Valeria, luego a su familia. La atmósfera se cargaba de un peligro inminente. «¡Debemos irnos ahora!», gritó, mientras el sonido de pasos resonaba en el pasillo. La multitud se agolpó, todos empujando hacia la salida. Pero al levantarse, las palabras de Valeria volvieron a resonar en su mente. «¿La conexión? La herencia. La posibilidad de que todo esto hubiera sido planeado». De repente, Eduardo sintió que el suelo temblaba. «¡Gabriel, mi hijo!», gritó hacia la distancia, y su corazón latía desbocado. La idea de perder a su hijo en medio de este caos lo llevó a escarbar en la memoria del pasado. «¿Qué significa esto para todos nosotros?»,
La confusión y la vida que había intentado construir estaban a punto de desmoronarse. Y justo cuando pensaba en soluciones, se escuchó un disparo. El sonido, una explosión de terror, resonó en el aire y todos se congelaron. «¡Quédense juntos!», ordenó Eduardo. Pero la visión del caos fugaz lo empujó hacia adelante. La multitud comenzó a dispersarse, cada uno buscando su salvación. Un hombre alto se acercó. Eduardo lo reconoció como uno de los hombres del cartel. «¡Gabriel!», gritó el hombre, señalando a Sofía. «¡Eso es lo que buscamos!». La balanza se inclinó. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de que Sofía no era solo una víctima. Ella era el objetivo en una red de oscuros secretos. Y si el cartel había llegado por ella, la posibilidad de un sacrificio era inminente. «¡Sofía, corre!», gritó Eduardo, su corazón latiendo con fuerza. Pero Valeria, en un acto apresurado, se interpuso entre su hija y el hombre del cartel. «¡No la toques!». Se veía como un escudo, pero la escena era climática. «¿En serio? ¿La proteges ahora?». El hombre sonrió, pero sus ojos estaban llenos de maldad. «No te equivoques. La sangre llama y ella pertenece a nosotros». Las palabras resonaron en la habitación como una espada que partiera el aire. La revelación de que el cartel no solo buscaba a Gabriel, sino que había reconocido la herencia de Sofía y su importancia en el juego, cambió el aire alrededor de ellos. El pasado de Sofía era más oscuro de lo que había imaginado. Mientras los gritos y el caos se apoderaban de la escena, Eduardo se dio cuenta de que la verdadera batalla había comenzado. Y no había vuelta atrás. La verdad se había desbordado, dejando un rastro de devastación que podría arrasar todo lo que conocía. A medida que los hombres del cartel se acercaban, Eduardo se preguntó en un susurro casi inaudible: ¿estamos realmente preparados para enfrentar el peso de estos secretos? La tensión continuaba palpable en el aire. Eduardo, con el corazón golpeando como un tambor, sintió que los ojos del cartel se cerraban sobre su hija. «¡Sofía, corre!», gritó, pero las palabras se perdieron en el mar de pánico que envolvía la sala. La figura del hombre oscuro se acercaba, su mirada ansiosa, desatada. Valeria, firmemente plantada entre él y Sofía, se erguía como un escudo, pero la desesperación en sus ojos delataba que su determinación podía ser frágil. «¡No toques a mi hija!». La voz de Valeria resonó con una fuerza inesperada, pero el hombre sonrió como si todo fuera un juego. «Tú sabes lo que hay en juego, y ella es el premio». La atmósfera se tornaba densa, opresiva, mientras Eduardo luchaba por encontrar una salida. Todo lo que había construido, cada día de gloria, de éxito, parecían desvanecerse en un instante. «¡Nadie debe morir aquí!», gritó, intentando apaciguar la situación. Pero entonces un sonido resonó en la distancia, el rugido de una motocicleta. Todos se giraron, y en medio de la confusión, un grupo de hombres armados, cada uno con chaquetas negras, entró como un huracán. Las miradas se encontraron y la tensión se volvió tangible. «Sofía, sal de aquí», gritaron unos de ellos, pero el terror se cernía más cerca. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Mariana, sus ojos llenos de miedo. «¿Son amigos o enemigos?». Un hombre del grupo avanzó rápidamente, empujando a la gente a un lado, mientras Eduardo sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «¡No importa! ¡Hay que salir de aquí ahora!». Pero el hombre del cartel reaccionó, y en un instante la habitación se convirtió en un campo de batalla. Un disparo, gritos, el
caos se desataba con una brutalidad inesperada. Eduardo vio a Valeria saltar frente a Sofía. ¡No!, gritó. Su corazón se detuvo. Pero el impacto no fue hacia ellas. El hombre del cartel había sido alcanzado. Se desplomó al suelo y un extraño silencio siguió al terrible estruendo. ¿Qué has hecho? El líder de los hombres armados se giró y miró a su compañero con una mezcla de sorpresa y furia. Tú debiste mantenerte al margen. Eduardo sintió cómo su pecho se llenaba de nerviosismo y desconcierto. ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando? La escena había alcanzado una intensidad insostenible. Desde el fondo de la sala, un grito resonó. ¡Es Gabriel! Unas luces intermitentes atravesaron la penumbra del caos. El rostro de Gabriel, pálido y aturdido, apareció en la entrada, sus ojos desorbitados. Eduardo sintió que el mundo se detenía. ¡Gabriel! Corrió hacia él, tratando de olvidar el peligro. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Gabriel levantó la mano, un gesto aterrador. ¡Papá!, gritó con desesperación. ¡Tú no sabes! ¡El cartel está en peligro por mí! El murmuro en la habitación se convirtió en un torrente de confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eduardo, sintiendo el nudo en su garganta. Gabriel no estaba solo. Había traído consigo un rayo de verdad que cambiaría todo. En ese momento, Sofía, entre la multitud agitada, lo miró con miedo reflejado en sus ojos. ¡Espera! ¡Diles lo que sabes! La voz de Sofía era un grito desgarrador. Gabriel se volvió hacia ella, su expresión cambiando de sorpresa a dolor. ¡Tú no sabes! ¡Tú también estás en el medio de esto! ¡Tienes que escucharme! Y mientras la atención se centraba en Gabriel, un rostro familiar se asomó entre la multitud. Era Roberto, un viejo amigo de Eduardo. No puedes dejarlo. El cartel sabe todo sobre ti y Sofía. La carga de sus palabras fue como un golpe al estómago, dejando a todos en shock. Las conexiones, lo que antes parecía un simple desliz, se desnudaban ante sus ojos. Gabriel y Sofía estaban más entrelazados de lo que cualquiera hubiera imaginado. El ambiente se volvió inquietante y una revelación chocante cruzó la mente de Eduardo. Sofía, no solo eres parte de su vida, pero también podría ser su salvación o su perdición. El tiempo se detuvo en ese instante. Mientras todos miraban a Gabriel, Eduardo sintió que el caos y el dolor se arremolinaban en su interior. Pero fue en ese momento de confusión total que algo aún más devastador sucedió. Un disparo más, pero esta vez el objetivo era directo. Un hombre encapuchado se había deslizado entre la multitud. Justo antes de que el disparo resonara, la verdad simplemente se desbordó. El hombre se volvió y disparó. El estruendo final retumbó por encima de todo, llevándose consigo cada pregunta y cada secreto en la sala. Todos quedaron paralizados por el horror. La luz se oscureció, los gritos se desvanecieron, y el aire se volvió espeso como el silencio de una tormenta inminente. ¿Quién había caído? ¿Qué iba a suceder a continuación? La pregunta quedó flotando en el aire, fría y cruel, como un presagio de la incertidumbre que se avecinaba. La explosión resonó con fuerza, y el caos se desató en el hospital.
Eduardo sintió que el aire se volvía denso, cargado de terror y urgencia. ¡Sofía, corre!, gritó, mientras el estruendo resonaba en sus oídos. Pero el pánico se apoderó de todos. Valeria se posicionó protectora frente a su hija, pero el peligro crecía. Gabriel apareció en la puerta, su rostro pálido, iluminado por la luz de los pasillos conmocionados. «¡Papá, estoy aquí!», gritó, y la mirada de Eduardo se iluminó de esperanza. Pero la realidad de la situación lo golpeó de nuevo, cuando un grupo de hombres del cartel irrumpió, llenando la sala de sombras y amenazas. «¡Sofía es nuestra!», rugió uno de ellos, y el sudor frío recorrió la espalda de Eduardo. Las vidas de Tobis estaban en juego. En medio del desorden, la figura de Valeria se hizo más firme. «¡No la toquen!», gritó con furia, aunque su voz temblaba. «Te metiste en asuntos que no comprendes», retumbó el hombre del cartel. La tensión cortaba como un cuchillo, y Eduardo sintió que cada segundo contaba. «Debemos salir de aquí», insistió, buscando mantener la calma. Afuera, las sirenas resonaban, y el caos se estaba apoderando de la ciudad. De repente, un disparo rompió la noche. Un silencio helado se apoderó de la sala. Eduardo se giró hacia Sofía. Su corazón latía desenfrenado. «¿Estás bien?», afirmó, mientras Valeria levantaba el brazo, protegiendo a su hija. Los hombres del cartel parecían tambalearse entre el miedo y la determinación, y Eduardo aprovechó ese instante para gritar: «¡Afuera, ahora!». Abría camino hacia la salida, y con cada paso, una sensación de unidad comenzó a formarse entre ellos. Gabriel corrió a su lado, su rostro lleno de pánico. «¡No puedo dejar que se lo lleven! ¡Ellos son…!», comenzó a decir, pero Eduardo lo interrumpió. «No importa ahora, debemos estar juntos». Con la adrenalina corriendo por sus venas, cruzaron el umbral hacia la libertad. La luz de las sirenas iluminaba la noche, y la multitud se había agolpado en las puertas del hospital. Unos hombres uniformados se apresuraron hacia ellos, y Eduardo supo que la ayuda había llegado. Pero luego sintió el retumbar de otros pasos tras de sí. «¡Gabriel! ¡Sofía! ¡Atrás de mí!», gritó. Valeria estaba a su lado, cada uno protegiendo a su propia familia en medio del abismo de caos. Aquella escena se sintió como un punto de inflexión, un momento crucial en la vida de todos. Cuando finalmente lograron salir, Eduardo sintió que el aire fresco de la noche les abrazaba, aunque el horror de lo vivido aún cernía su sombra. La multitud estaba confundida, pero se apresuraban a ayudar. Vio a Mariana al otro lado de la plaza, sus ojos llenos de lágrimas, y corrió hacia ella. «Eduardo, ¿estás bien? ¿Estás bien?». La angustia en su voz era palpable, y él la abrazó con fuerza. «Estoy aquí, estamos aquí», la tranquilizó. Pero la revelación de toda la verdad aún estaba presente, retumbando como un eco en su mente. La policía rodeaba la escena, controlando a los hombres del cartel que ahora estaban acorralados. Era un momento de euforia, pero la realidad de lo que había sucedido se cernía sobre ellos. Valeria, respirando pesadamente, se acercó. «Lo siento por todo. No quise que te arrastraran a esto. Debemos ser sinceros de ahora en adelante», murmuró Eduardo, sintiendo que la conexión familiar que habían construido era más que una simple fachada. «No hay más secretos que puedan arruinar nuestras vidas». Mientras el murmullo de la multitud continuaba, Eduardo entendió que enfrentar el pasado era la única manera de construir un futuro. Y aunque el camino estaría lleno de obstáculos, estaban juntos. Miró a su familia, uniendo fuerzas. «Lo superaremos, juntos»,
Entonces, con un nudo en la garganta, Eduardo suturó cada herida, con la esperanza de que la verdad, por dura que fuera, los uniría más allá de la oscuridad. La nueva historia comenzaba en aquel punto crítico y juntos acudirían a cualquier adversidad. Pero antes de que se marcharan, Eduardo levantó la voz, llenándola de determinación. Recuerden, somos nosotros quienes elegimos lo que somos, y no hay vuelta atrás. Y así, en medio del eco de lo vivido, todos se encaminaron hacia lo desconocido, dispuestos a enfrentar lo que viniera, cada uno sosteniendo el peso de los secretos juntos. Y ahí lo tienes. Si disfrutaste de esta increíble historia, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que nadie se quede sin conocer el final de esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que acaba de pasar. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No